Yo vengo a hablarte de la importancia que tiene eso, de no apartarnos, de poder seguir en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es aquella que nos va a llenar completamente. ¿Sabes? Cuando vos y yo estamos en la perfecta voluntad de Dios, hay una plenitud, hay un gozo que no te lo puede dar nada más. Yo entiendo que la vida está llena de opciones y tenemos un montón de elecciones que podemos hacer, pero nada se va a comparar con estar alineados a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero alentarte en esta noche a elegir, porque ¿sabe qué? Hay algo que Dios permite, como hablaba la pastora la semana pasada, y es que Dios nos da la posibilidad de elegir, aceptar hacer la voluntad de Dios o no. ¿Cuántos saben de que somos libres y dueños de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía, Gustavo, que Dios nunca te va a obligar a que vos forzadamente cumplas su voluntad para tu vida? No, jamás, Gustavo, nunca. Dios te va a revelar su plan, Dios te va a mostrar qué quiere Él para tu vida, pero luego, Él va a esperar que vos decidas rendirte a su voluntad perfecta. Él va a esperar que seas vos quien decida, porque entendés que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos saben y entienden que Dios no se equivoca? Decirle de al lado, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, créanme. Yo lo he descubierto un montón de veces en mi vida. Dios no se equivoca. Cada vez que yo seguí los lineamientos que Dios me estaba dando, descubrí al final de ese camino que Dios no se equivocaba. ¿Alguna vez escuchaste a Dios y tomaste decisiones en base a lo que Dios te estaba hablando y luego te diste cuenta que fue la mejor decisión que pudiste tomar? ¿Les pasó? Decirle al lado de vuelta, Dios no se equivoca. Y yo vengo a decirte, mira, lo que vengo a decirte es que la mejor vida que podemos vivir es esa en la que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y permítame hablarle de un hombre, por ejemplo, llamado Salomón. ¿Alguien escuchó alguna vez de Salomón? Escuche esto, Salomón empezó bien. Empezó rendido a la voluntad de Dios, empezó diciéndole, Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu dirección para vivir. Y el primer tiempo de su vida fue genial. Fue increíble todo lo que Dios hizo por medio de Salomón. Pero escuche esto, llegó un momento en el que Salomón dijo, bueno, voy a empezar a hacer un poco mi vida, como yo quiero. ¿Alguno se identifica con Salomón acá? A ver, sinceramente, ¿cuántos de los que están acá, no? A veces empezamos bien, ¿cuántos de los que están acá empezamos bien, no? Y venimos al Señor y le entregamos nuestra vida y decimos, Señor, toma el control de todo. Y al principio es así. ¿Alguien dice amén? Dios, al principio, cada cosa que Dios nos habla, la queremos cumplir, poner en práctica, queremos hacer todo lo que Dios nos pide, pero pasado el tiempo es como que empezamos a cuestionar un poco las decisiones de Dios. Y como que empezamos a decir, bueno, pero me parece que esto ya es muy extremista, me parece que esto que Dios me está pidiendo ya se va de la raya, me parece que ya es exagerado. Y sabes, Salomón empezó bien, pero luego dice la Biblia que él empezó a tomar decisiones basado en él mismo, en lo que él quería, en lo que él pensaba, en lo que él sentía. Y escuche lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Eclesiastés. Él dice, probé todo lo que el mundo me podía dar, tomé todas las decisiones que yo podía tomar, hice todo lo que yo quería hacer, pero escuche lo que dice Salomón. Y lo único que encontré fue aflicción de espíritu y vanidad de vanidades, dijo Salomón. ¿Sabe qué estaba diciendo? Lo único que encontré fue un vacío enorme que no le dio significado a mi vida y lo único que logré fue aflicción de espíritu. ¿Sabe qué significa aflicción de espíritu? Culpa, sentimientos de fracaso. ¿Alguna vez sintió alguna de esas cosas? Lo que pasa cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Cómo, no es cierto, empezamos a sentir todas estas cosas? ¿Por qué? Porque la única manera de vivir una vida plena y bendecida es estando en la voluntad de Dios, amándolo, sirviéndolo, agradándolo en todo, buscando. Y no hablo de ser perfectos, iglesia, no estoy hablando de ser perfecto. Lo que estoy hablando es de ser personas rendidas a Dios,
de ser personas que ponen la voluntad de Dios por encima de sus propias comodidades o de sus propios deseos. A veces no es tan fácil hacer la voluntad de Dios. A veces Dios nos pide cosas que para nosotros significan un sacrificio. Hoy, por ejemplo, para muchos habrá sido un sacrificio venir a la iglesia, con el calor que hace, por ahí cansados, tuvieron un día difícil. Alguien dice amén. Y de repente por ahí usted dijo, me quedo en mi casa. Más los que tienen aire. Ese ya tiene un doble sacrificio. De repente entienden de parte de Dios que Dios los espera para que puedan venir a adorar en su casa, a escuchar la palabra. Y entonces hay un sacrificio ahí que tenemos que hacer. Y no es fácil a veces, pero ¿sabe qué decía David? El hacer tu voluntad, Dios, me produce gozo. Y eso es lo que yo quiero para tu vida, que vos puedas sentir esa plenitud y ese gozo que viene de hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero también tengo que decirle algo, así como hacer la voluntad de Dios, de bendiciones. Y permítame abrirle mi corazón porque por momentos yo sentía que esta palabra iba a ser una palabra determinante en la vida de muchos. Iba a ser una palabra como esa, bueno, después decidís vos. La verdad es que así como estar en la voluntad de Dios nos trae como consecuencia plenitud, gozo, nos trae una vida de bendición, porque mire, no hay nada que nos bendiga más que estar en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué me hablaba toda esta semana el Señor? Que tengamos cuidado de salirnos de la voluntad de Dios, porque a lo largo de toda la Biblia, cada persona que decidió darle la espalda a Dios, cada persona que decidió desobedecer a Dios, cada persona que decidió no seguir la voluntad de Dios, tuvo consecuencias. En algunos casos, esas consecuencias fueron horrendas, fueron terribles, perdieron su familia, muchos de ellos terminaron de manera mala. Y yo no quiero eso para vos. Entonces yo tengo que venir a decirte de parte de Dios que tengamos cuidado a la hora de tomar nuestra decisión de hacer o no la voluntad de Dios. Quiero serte sincero. Esto no es, mire, cuando Dios te habla de su voluntad, no es cualquier palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo puedo desobedecer la palabra de un montón de personas, sin importarme quiénes sean. Pero cuando es Dios el que te está hablando, ya no es cualquier palabra. ¿Qué dicen ustedes? Ya es una palabra que tengo que escuchar. Entonces yo vengo a decirte esto, que tengamos cuidado y vengo a decirte con todo mi corazón que pienses 1, 2 y 3 veces antes de apartarte de la voluntad de Dios, antes de decidir que no vas a hacer lo que Dios te pide o que no vas a obedecer su palabra, porque hay consecuencias que realmente son terribles. Miren, una de las cosas que vemos, por ejemplo, fue en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, en 2 de Samuel, capítulo 8, perdón, 1 de Samuel, capítulo 8, vamos a ver, por ejemplo, la voluntad de Dios para ese pueblo. La palabra de Dios, que Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él los gobernaría a través de los jueces. ¿Sí? ¿Lo tiene? El pueblo de Israel no sería igual a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque no serían gobernados por un rey, sino por un hombre de Dios, puesto por Dios, que hablaría de parte de Dios y que los dirigiría de parte de Dios. Pero escuche esto, vino un momento donde el pueblo de Israel vino a Samuel, que era el hombre de Dios, y le dijo, mirá Samuel, la verdad, nosotros ya no queremos que nos gobiernes vos. La verdad no nos importa si esto es lo que Dios quiere para nuestra vida, Samuel. Nosotros queremos que vos nos pongas un rey. Escuche esto. Ellos querían sacar a Dios del gobierno y poner un hombre. Entonces Samuel va herido a Dios. Imagínense, el pueblo viene y le dice, mirá Samuel, no me importa si vos sos el enviado de Dios, no me importa si Dios te puso acá. Samuel, nosotros queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne. Escuche lo que dijeron, como las demás naciones. Y escuche lo que dijeron, queremos ser como los demás. Samuel se va a Dios. Imagínense, Samuel herido va a Dios y le dice, Dios, escucha lo que me está pidiendo el pueblo.
Y escuche lo que le dice Dios. Le dicen, Samuel, ellos no te están desechando a vos. Ellos no te están echando a vos. Ellos me están echando a mí, Samuel, tranquilo. Simplemente anda y decirle que yo les voy a dar un rey, pero que tienen que saber que ese rey con el tiempo va a tomar a sus hijos para que vengan a arar sus campos, va a tomar a sus hijas para que vengan a lavar sus casas, va a tomar de ellos impuestos, va a quitarle parte del ganado, va a quitarle parte del tributo y los va a esclavizar, le dice Dios. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Aquí no sabe qué hizo el pueblo. Cuando vino Samuel, Hernán, y le dijo al pueblo, miren, Dios me dijo que si ustedes quieren rey, Él se los va a dar, pero tienen que saber que van a venir todas estas cosas malas sobre su vida. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Le dijeron a Samuel, Samuel, no nos importa, queremos un rey igual. Quiero preguntarle algo. Porque uno dice, qué pueblo duro, ¿o no? ¿Qué dirías vos que te están advirtiendo de todas estas cosas malas por esa decisión que vas a tomar y vos agarras y decir, igual? ¿Qué le dirías a una persona así vos? Ahora, si somos sinceros, seamos sinceros. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a lo largo de estos años que te consagres? Ya es tiempo de dejar de jugar a la iglesia, al creyente, de obedecer la palabra, de servirle. Te ha hablado acerca de tu futuro en Él. Él te dijo, tengo un propósito para tu vida, quiero usarte. Y sin embargo, fíjense que a pesar de todo lo que Dios nos habla, a veces decimos, no, bueno, pero yo quiero seguir un poco más así. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, decirle al de al lado, aflojá con eso, decirle. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos resistimos a lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que no entendemos es que el daño lo recibimos nosotros, Mica. Cuando Dios te dice, quiero que hagas esto, o quiero que vayas por este camino y vos no lo haces, Dios no es el que tiene consecuencias, sos vos. Por eso dice la palabra, en la obediencia, está en la obediencia. Y escuchen esto, el pueblo le dijo a Samuel, no me importa, dijeron, queremos un rey. Y cuando usted después lee en Reyes, lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dice que vinieron reyes como Roboán, Jeroboán, vinieron reyes. Les pusieron una carga tan pesada que ya no podían vivir, que suplicaban. Oiga, el pueblo suplicaba a Dios que interviniera sobre esos reyes para darles libertad. Escuche, ellos que habían pedido en su momento reyes, ahora clamaban y suplicaban a Dios que le quitara esos reyes porque ya no aguantaban más. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces después de tomar malas decisiones y de empezar a pasar consecuencias por las decisiones de desobediencia, nos vimos suplicando a Dios que nos ayudara a volver? Mire, yo lo he hecho, yo le estoy hablando desde mi corazón. Yo he hecho muchas veces lo que hizo el pueblo de Israel, seguir mi camino sin importar lo que Dios me decía, porque ¿sabe qué? A veces tristemente creemos que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. A veces somos tan duros que creemos que sabemos más que Dios. ¿Sabe? Yo he luchado, he batallado con Dios. ¿Sabe cuántas veces yo he luchado con Dios? Creyendo de que incluso yo sabía mejor que Dios que era lo más recomendable para mí, lo que mejor me haría, lo que yo disfrutaría más. Y Dios me decía, pero no es por ahí. Y ¿sabes las veces que yo me encontré luego clamando? Yo le cuento a los íntimos oraciones que he hecho, por ejemplo, abrazado a la pata de una mesa. Cintia, a la pata de una mesa. En estados de tanta desesperación porque, claro, después que decidí mal, vi todas las consecuencias que habían venido sobre mi vida y me di cuenta que no tenía escapatoria, que no sabía para dónde correr. Y yo recuerdo ir a la iglesia a la mañana y tirarme a la pata de una mesa que había ahí y suplicarle a Dios que me ayudara a salir de ese brete en el que yo mismo me había metido por desobedecer a Dios.
como tu pastor que te ama. Vengo a decirte que tengas cuidado, que no creas que te va a ir bien. Si en vez de hacer la voluntad de Dios, haces tu propia voluntad. Quiero decirte algo. Cada vez que vos y yo hacemos la voluntad nuestra, tenemos que saber que hay un precio que vamos a pagar. Hay un precio que se paga, no es gratis. Miren, yo me encantaría decirle, no, la voluntad, el libre albedrío, no pasa nada, usted puede elegir y nada. No, no, yo vengo a decirte, mire a Jonás, mire a Sansón. Mira a cada hombre de la Biblia que decidió hacer su propia voluntad como le fue. Me encantaría poder traerte una historia de alguien que hizo la suya como quiso, que no escuchó la voz de Dios, que no obedeció a Dios y que le fue bien. Me encantaría poder decirte eso. Pero una y otra vez en la Biblia vemos, tuvieron consecuencias. Permítame traerle otro ejemplo. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, 400 años de esclavitud, 400 años de dolor, 400 años de sufrimiento, y Dios los saca, lo hace libre y les dice, yo tengo un plan maravilloso para ustedes, tengo la tierra prometida. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas hermosas para nuestra vida? A ver, ¿cuántos creen que lo que Dios tiene para nosotros es una bendición? Dios le dice al pueblo. Y Dios le dice al pueblo, hey, miren, no solo los liberté, le dice Dios al pueblo, yo tengo algo para ustedes que es maravilloso. Tengo una tierra que cuando ustedes lleguen a esa tierra no van a poder creer lo hermoso que va a ser vivir para ustedes ahí. Y vengo a decirte algo, el futuro que Dios tiene para vos es glorioso y no se compara al futuro que vos podés lograr. No se compara, no se compara. Para nada. Vos podés pensar que tus elecciones pueden ser gloriosas. Una vez se cree, ¿no? Que haciendo las cosas a la manera de uno, sin consultarle a Dios, sin escuchar a Dios, sin obedecer a Dios. Uno a veces cree que haciendo esto le va a ir bien y que te va a ir y vas a disfrutar. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Hay caminos que al principio parecen geniales, pero al final son caminos de muerte. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, no solamente los hice libre de Egipto, ustedes no se imaginan la tierra que yo preparé para ustedes. Esa tierra tiene unas uvas que son como una naranja. Exagerado el pastor, ¿no? Pero bueno, eran grandes. Esa tierra tiene de toda clase de bendición y provisión para ustedes. Escuchen esto. Y cuando van llegando a Canaán, oigan esto. Dios le dice, mi deseo para ustedes ahora es que tomen la tierra, le dice Dios. ¿Saben cuál es mi voluntad para ustedes ahora? Que tomen la tierra, le dice Dios. Dios le habla a Moisés y al pueblo y dice, no hay otra cosa que anhelo ahora mismo, que ustedes me crean a mí, se metan en esa tierra y la tomen para mi gloria y la disfruten porque yo se la di a ustedes. Y escuchen, y ellos empezaron a decir, bueno, sí, Dios, la tierra está buena, pero también escuchamos por ahí que hay gigantes. Y también escuchamos por ahí que corre peligro nuestras vidas si nos metemos en esa tierra. Y escuchamos por ahí que a los ojos de ellos somos como langosta. Y escuchá, en vez de enfocarse en la voluntad de Dios y en lo que Dios le estaba diciendo que hagan, se enfocaron en escuchar las voces equivocadas. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿No quieren entrar? ¿No quieren entrar? ¿No quieren tomar la tierra? ¿No creen que el que los trajo hasta acá, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios que todo, no creen que el Dios que todo lo puede también vencer a cada uno de los que están en esa tierra? ¿Ustedes creen que yo los he traído para acá para dejarlos morir ahí adentro? No, señores. Cuando yo les digo que vayan a tomar la tierra, es porque yo ya puse todo lo que necesitan para derrotar a esos gigantes. ¿Pero qué hizo el pueblo? En vez de enfocarse en la voluntad de Dios por miedo. ¿Y sabe cuánta gente por miedo no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Por miedo, porque son cobardes, porque tienen miedo de depender y confiar en Dios. Y este pueblo hizo eso. ¿Y saben qué hizo Dios? Ok, no hay problema. No los voy a obligar a entrar. Estarán 40 años en el desierto. Morirán en el desierto. Sus hijos, que ahora son nenitos, ellos son los que van a entrar a la tierra, ustedes no.
¿Sabe cuánta gente? Mire, oiga, ¿sabe cuánta gente ahora mismo está en desiertos espirituales, en desiertos de vida? Porque en vez de tomar su tierra, en vez de hacer lo que Dios le está pidiendo, deciden que van a escuchar otras voces. Por eso yo vengo a advertirte de parte de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es algo que uno pueda tomar a la ligera. Cuando Dios te dice que hagas algo, es porque Él quiere que seas bendecido. Dice Jeremías 29:11, mis planes para vos son buenos. Decirle al de al lado, lo que Dios tiene para vos es maravilloso. No tengas miedo de creerle a Dios y de confiar en Él. No tengas miedo. Cuando Él te dice que en la obediencia está la bendición, créele. En la obediencia está la bendición. 40 años en el desierto. No solo retrasaron los planes de Dios para sus vidas, sino que dieron vuelta. Oiga, permítame decirle algo más, porque es importante la voluntad de Dios. Para que no nos pase como yo les decía al principio de Salomón, perdón. ¿Se acuerdan? Salomón al final de su vida va a decir la verdad. No hay gozo en mi vida, dijo Salomón. Al final me di cuenta que lo más importante que yo podría haber hecho era guardar el mandamiento de Dios, temer a Dios y hacerle caso. ¿Recuerdan? En Eclesiastés capítulo 12, Salomón llega a una conclusión y dice la verdad. Hoy me doy cuenta después de haber pasado por tantas cosas. Escuche lo que dice Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no lleguen los días en los que vos digas, no tengo alegría de mi vida. ¿Sabe la gente que yo he ministrado? ¿Qué me han dicho, sabes? ¿Sabes, pastor? Un día Dios me llamó, pero yo decidí que iba a dedicarme a otras cosas. Yo decidí que primero estaba en otras cosas, pastor. ¿Y sabes qué? Ahora que tengo esta edad me doy cuenta que pude haber hecho cosas gloriosas para Dios, que pude haber vivido una vida maravillosa, pero acá estoy. Por eso Salomón va a decir, acuérdate, hacele caso a Dios cuando Él te habla, para que luego no vengan los días donde vos digas, la pucha, si le hubiera hecho caso a Dios, otra sería mi vida, otra sería mi situación. A mí me encanta ver a los hermanos, me encanta cuando ellos se ponen en las manos de Dios y pasa el tiempo y yo veo cómo Dios los prospera, los bendice, veo cómo bendice sus matrimonios y yo digo, wow, qué hermoso es cuando una persona se pone en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada que te pueda hacer más pleno y feliz que estar en la perfecta voluntad de Dios. Vengo a decirte en esta noche, escuches esas voces, ¿no? Dice que empezaron a escuchar, pero se dice que hay gigantes. A veces miramos la realidad y decimos imposible. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y permítame terminar el mensaje de hoy mostrándole otro caso, el rey David. Dice la palabra que en el tiempo, escuche, dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, dice que ¿qué hizo David? ¿No te recuerdan? En el tiempo que los reyes iban a la guerra, ¿qué hizo David? Que se quedó en su casa. En vez de ir a librar las batallas, oiga esto, porque es poderoso y es muy espiritual. En vez de librar las batallas que Dios le había dicho que librara, se quedó en su casa. Escuche lo que dijo. Voy a tomarme unas vacaciones, dijo David. Mirarlo de al lado y decirle, tomate las vacaciones que quieras, pero no espirituales, decirle, no de Dios, decirle. A mí me encanta que la iglesia se vaya de vacaciones. Pero tené cuidado con tomarte vacaciones de Dios. Porque ¿sabes qué? Lindo sería, Ariel, ¿no? Que el diablo diga, mirá, Ariel y Adriana están de vacaciones. Estos 15 días que están de vacaciones, imagínate al diablo diciendo, no les voy a hacer nada, no los voy a tentar, nada. Porque están de vacaciones. Después de todo se merecen unas vacaciones. ¿Imaginás al diablo? No. El diablo te ve de vacaciones y dice, listo. Así que estás de vacaciones espirituales. Así que no estás orando, leyendo la Biblia, no estás buscando el rostro del Señor. El diablo dice, mirá, qué interesante, estás de vacaciones. ¿Y sabés qué dice el diablo? Me voy a meter en sus vacaciones. Y en esas vacaciones que tenemos espirituales, muchos pierden el matrimonio,
En esas vacaciones espirituales muchos entran en situaciones de las que después no pueden salir. En esas vacaciones espirituales muchas veces nos enfriamos tanto que después ya no podemos volver. Dile al de al lado, ojo con las vacaciones espirituales. Y entonces dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, ¿qué hizo David? Dijo, vayan ustedes, muchachos. ¿Por qué se me hace escuchar? Yo puedo ir a la iglesia hoy, pero hay que escucharlo desde casa. Y empezamos a ceder a la comodidad, ¿no? La verdad que no es lo mismo escuchar de casa que venir a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios demuestra un interés verdadero por su presencia, por escuchar todo y por adorar en la familia de la fe. Por eso me encanta ver personas que por ahí trabajaron todo el día. ¿Lo ves acá? Entonces David agarró y dijo, señores, vayan ustedes. ¿Y saben qué le dijo David? Tienen mi bendición. Viste que suena como espiritual, ¿no? A veces hay personas que me dicen, pastor, mire, resulta que yo voy a quedarme en casa, pero le pido ore por mí. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, dice que David dijo, no, mejor no voy, me quedo en casa. Y escuche esto, y cuando se quedó en la comodidad de su casa, dice que empezó a caminar por la terraza y vio una mujer. Escuche, y vio que estaba desnuda, y lo que vio le impactó tanto que se quedó pensando en eso que vio. Y entonces llamó después a uno de los criados y le dijo, ¿quién es esa mujer que estaba bañando? Llamala porque quiero conocerla. Y el diablo aprovechó ese momento de desobediencia de David, ese momento que en vez de estar haciendo lo que Dios le estaba diciendo que haga, decidió hacer otra cosa. Y aprovechó ese momento. Y dice la palabra de Dios que lo tentó de tal manera que David terminó acostándose con esta mujer. No solo terminó acostándose con esta mujer, quedó embarazada. Solo eso. Trajo un montón de problemas al reino. La criatura murió. ¿Por qué? Porque en el tiempo que los reyes iban a la guerra, el tiempo en el que Dios había determinado que David tenía que estar con sus soldados peleando en el frente de batalla, él dijo, me voy a quedar en casa a descansar. ¿Quiere que le diga algo? No le puedo mentir a usted. ¿Sabe las veces que yo quisiera vacaciones? ¿Sabe las veces que yo le digo a Dios, Señor? No me puedo tomar unas vacaciones así de espirituales, del ministerio, de todo. Yo 2 años, 3, como para más o menos. Claro, yo empecé a servir a Dios a los 20 años, tengo 47. He pasado más de la mitad de mi vida en el servicio activo a Dios. Jamás tomé descanso. Jamás. No ha sido fácil. El cansancio a veces golpea fuerte. El estrés, las frustraciones. Pero quiero decirte algo y terminar con esto el mensaje. Hay algo poderoso que tenemos que entender, que Dios no solamente nos ha revelado sus planes claramente, sino que yo no sé usted, pero yo lo celebraría. No solo nos ha revelado sus planes, sino que ha dicho, hey, yo les envío mi Espíritu Santo para que los ayude a entender claramente lo que quiero para su vida. Nunca estarán solos, mi Espíritu estará siempre con ustedes para enseñarles el camino en donde deben andar. Así que no solamente Dios nos ha revelado sus planes, sino que nos ha dado su Espíritu. ¿No es glorioso? Siento al Espíritu de Dios moviéndose en mi vida cada vez que tomo una decisión, porque lo busco, lo consulto y puedo sentir y percibir cuando el Espíritu Santo me está guiando hacia un lado y hacia otro. Es maravilloso poder experimentar como el Espíritu Santo de Dios te ayuda a entender con claridad cosas que de otra manera no pudieras. Pero no solamente te dio el Espíritu Santo para que veas claramente lo que Él quiere de vos. Te dio el Espíritu Santo para que tengas poder y para que pase lo que pase y venga lo que venga, puedas hacer la voluntad de Dios lleno del poder del Espíritu Santo.
Yo vengo a traerte esperanza, iglesia. Vengo a decirte, Dios no solamente nos dijo lo que quiere hacer con nosotros. Dios no nos dejó tirados. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Lo dice la palabra, Él los guiará a toda verdad. Eso que para vos hoy es confuso, busca a Dios. Vas a ver cómo Él te va a dar claridad por medio de su Espíritu Santo. Pero nos dio su palabra y también puso personas a nuestro lado para que nos alienten. Que a través de su ejemplo nos inspire. Empecé contándote lo difícil, pero quiero terminar diciéndote, todo eso que parece imposible no es imposible. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y tengo algo más para decirle. Apláudale, pero tengo algo más para decirle. Tengo algo más para decirle. Puede que usted diga, sí, pero pastor, este mensaje llegó tarde. Yo ya, ¿cuántos años desperdicié? Bueno, vengo a decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios de terceras oportunidades, un Dios que te dice, bueno, hoy es el día, hoy podés comenzar nuevamente aventura de fe. Hoy podés comenzar nuevamente diciéndole, Señor, bueno, entiendo que en algún momento de mi vida simplemente seguí mis propios pasos. Acá estoy. Quiero hacer tu voluntad. Hay gente aquí que quiera decirle esto al Señor en esta noche. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Señor, sé que no es fácil, pero yo sé que tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oiga, es perfecta. Nunca va a estar mejor usted que en la perfecta voluntad de Dios. Nunca va a vivir más pleno que en la perfecta voluntad de Dios. Nunca va a tener más gozo que cuando sabe que está alineado a lo que Dios quiere para su vida. Así que yo vengo a desafiarte a vivir una vida gloriosa. No vengo a desafiarte a ser un místico que ande por ahí buscando la voluntad de Dios, no sé por dónde, no. Vengo a decirte, ¿qué te parece si empezamos por las cosas sencillas que Dios ya nos fue mostrando en la palabra a lo largo de este año y a lo largo de los años que ya tenemos en el Señor? ¿Qué te parece si hoy nos comprometemos a empezar por los fundamentos, por empezar a orar cada día, tener un devocional, leer la palabra, consagrarnos, hablarles a otros del Señor, ser fieles en lo poco? Porque ¿qué dice la palabra? Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Así que vengo a decirte, no importa si erraste el camino. No importa si en algún momento te desviaste y dijiste voy a hacer la mía. No importa. No importa. Hoy Dios te está diciendo, aquí estoy. Sigo confiando en vos. Sigo creyendo en que mi voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida.